Con la periodista Jennifer Flores hasta la División de Seguridad Fronteriza de la Policía Nacional Civil, donde fueron trasladadas todas estas personas que fueron detenidas durante la Operación Monarca. Te escuchamos, Jennifer, ¿qué información adicional se tiene a esta hora? Gracias por informarse con Noticiero Hechos. Como ya lo adelantaste, Célida, hace unos minutos, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, presentó a las 16 personas que fueron capturadas en un operativo esta madrugada. Él afirmaba de que como institución, por supuesto, han dado un paso adelante para detener este grupo de personas, lideradas por el alcalde de Zacatecoluca, así como también el alcalde de San Rafael, Obrajuelo. Escuchemos lo que decía el ministro al respecto. Que las 19 órdenes de captura que teníamos hemos ejecutado y cumplido con la detención de 16 personas. 2 todavía están siendo objeto de búsqueda y una persona de las que teníamos órdenes se encuentra fuera del país. Esta investigación arranca en el mes de agosto, donde se empieza a tener la información de estas actividades irregulares que se estaban desarrollando en estos 2 municipios, Zacatecoluca y San Rafael Obrajuelo. Como ya escuchábamos al ministro, él decía que dentro de esta red estaban operando un subinspector de la PNC, así como también otro agente de la Policía Nacional Civil. Al respecto también se refirió el director de la policía, Mauricio Arriaza Chicas. Escuchamos lo que decía a continuación. Se ha capturado a un subinspector, un oficial de policía, que también está dentro de esta estructura. ¿Cuál es la actividad que desarrollaba el oficial? Es colaborar desarrollando actividades policiales en beneficio, en el favorecimiento de las competencias desleales, ya sea para ir a sancionar lo que es la competencia desleal del transporte público en beneficio de estos proyectos de las 2 terminales. También hay otro miembro de la institución que está en estos momentos está siendo buscado. Vamos a omitir también su nombre por medidas de seguridad. El ministro de Justicia además dijo que a esta hora todavía se están realizando allanamientos en las 2 alcaldías, por supuesto, para recabar más documentos que den esa firmeza de los hechos y los delitos que se estaban cometiendo en estas estructuras. Es un entramado completo el que se logra desbaratar este día. Lo hemos manifestado de manera contundente. No vamos a tolerar actos de corrupción. Sobre esto, adelante Dani, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Como tú lo decías, esta madrugada se realizó un fuerte operativo denominado Monarca, donde autoridades de la Fiscalía General de la República informaron sobre la captura del alcalde Francisco Salvador Iresi del municipio de Zacatecoluca. Asimismo, también se realizó la captura del alcalde de San Rafael Obrajuelo, Amílcar Aguilar. Esto ha sorprendido a la población y para eso vamos a escuchar algunas declaraciones de la población con respecto a estas capturas que se realizaron en horas de la madrugada. Que para nosotros ha habido una sorpresa, mala sorpresa, referente a la captura del señor alcalde municipal y de otros que se han incorporado a esa línea. Yo siento mucho la captura del doctor Iresi, créanmelo, porque le guardo un gran aprecio. Como médico es una persona muy especial, pero yo no le puedo señalar cosas que él pudo andar haciendo por fuera, por consecuencia está ahorita en estas situaciones. Y solo Dios sabe lo que va a hacer con él, pero que lo va a salvar, lo va a salvar. Usted, cuando escuchó sobre la noticia esa mañana, ¿considera que todo el pueblo viroleño se encuentra bastante...? Sí, se encuentra el pueblo salvadoreño, Zacatecoluca, se encuentra sorprendido por la situación, porque nosotros creemos en el alcalde. De momento a esta hora de la tarde, según se nos informa, que en las alcaldías, tanto del Distrito 1 y 2 de la Municipalidad de Zacatecoluca, se está realizando un allanamiento para investigar más a fondo sobre este caso. Asimismo, también en la Municipalidad de San Rafael Obrajuelo. Este tema estará dando de qué hablar durante el transcurso del día, por lo que nosotros estaremos abordando más a detalle en la siguiente emisión de Hechos Estelar. Muy buenas tardes. Gracias, Dani. Buenas tardes para ti también.
Y sobre estas capturas también reaccionaron los diputados del partido FMLN, quienes esperan que se siga el debido proceso y que no se politice el tema. Y que en el caso específico de estos alcaldes, nosotros esperamos que en el proceso haya una debida sustentación de las pruebas para que esto no termine en aquello de una gran publicidad y al final la montaña termine pariendo un ratón. Pero pienso de que si se llega a una captura, tiene que haber pasado un proceso de indagaciones con un resultado concreto, sin que eso sea ya lo definitivo. Entonces lo que nosotros esperamos es que sea un proceso que tenga su base un debido proceso. Y es lo que pedimos y exigimos siempre. Y también que no se vaya a politizar. Y en otra información nos vamos a enlazar en este momento con la periodista Marcela Rivera, que nos tiene detalles sobre el fallo en contra de 4 hombres acusados de feminicidio agravado. Muy buenas tardes, Marcela, coméntanos. Y a 50 años de prisión fueron condenados 2 miembros de estructuras criminales involucrados en el asesinato de una joven de 18 años. Este hecho ocurrió el 3 de agosto de 2015 en el departamento de Cuscatlán. Veamos más detalles. De acuerdo con el Ministerio Público, el crimen de la joven de 18 años tuvo una motivación sentimental. El hecho se perpetró en el caserío El Rodeo en San Pedro Perulapán, Cuscatlán. Y según informes, también era obligada a prostituirse para entregar entre 50 a 100 dólares semanales a su entonces compañero de vida. A raíz de que necesitaba dinero por parte de la víctima, lo cual también pues se demostró en el expediente judicial, en la investigación, le llevaba cantidades de dinero al centro penal. Los responsables del crimen fueron condenados a 50 años de prisión por el juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. La víctima se conducía hacia su lugar de trabajo y pues se desvía de su camino hacia el trabajo, pues es citada por uno de los procesados que ahora ha sido condenado en complicidad o en coautoría con el autor principal, en este caso el excompañero de vida de la víctima, que se encontraba recluido en ese entonces en el penal de Cojutepeque. Es así que hay una premeditación entre la persona que la citó y el imputado que se encontraba en el penal de Cojutepeque. Los implicados fueron capturados en 2019 y ese día el juzgado especializado de sentencia para una vida libre de violencia y discriminación para la mujer dio el fallo en el cual 2 fueron condenados a 50 años de prisión y 2 fueron liberados de los cargos. Esa es la información que les tengo. Gracias, Marcela, por el reporte. Y a 50 años de prisión fueron condenados 2 miembros de estructuras criminales acusados de feminicidio agravado. En más información judicial, les contamos que el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador decretó medidas sustitutivas a la detención. Una caución económica de $6,000 para Harold Omar Laucedel Pimentel, acusado de hurto por medio de información y además la manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes en perjuicio de un banco. Según informes, el retiro de más de $10,676 de las cuentas de 5 clientes quienes no autorizaron tarjetas de débito. El señalado retiraba el dinero de cajeros automáticos y realizaba compras en línea. La Fiscalía General presentó la acusación formal en contra de 3 exempleados del Banco Hipotecario por los delitos de lavado de dinero y peculado cometidos presuntamente durante la administración del expresidente Mauricio Funes. El expresidente del Banco Hipotecario, Carlos Alberto Ortiz, y otros 2 funcionarios más de la misma institución fueron llevados hasta el Juzgado Primero de Paz de San Salvador. Pues de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, son señalados de haber lavado más de $97 millones en administración del expresidente Mauricio Funes. Parte de entrevista de testigo, quien nos menciona que el señor Carlos Ortiz
y la demás plantilla del Banco Hipotecario, en este caso el vicepresidente y el oficial de cumplimiento, apoyaban a Casa Presidencial a efecto que por medio del Banco Hipotecario pudiese depositarse los cheques que salían de la cuenta del Tesoro institucional de Casa Presidencial para poder sacar el dinero público y depositarlo en cuentas particulares a nombre del señor Francisco Rodríguez Arteaga. En este caso, en este momento estaríamos llevando la investigación que está en el periodo de junio de 2009 a junio de 2011, que es el primer periodo en el que llega el señor presidente Mauricio Funes y elige el presidente del Banco Hipotecario. Fueron más de 150 cheques que se han identificado y que ninguno de ellos cumplía con los requisitos de ley. Sumado a esto, la Fiscalía cuenta con pruebas testimoniales, periciales, para demostrar la participación de los imputados. Ninguno de estos cheques llevaba las características que tienen que tener las cuentas que se abren con fondos públicos para poderlo ingresar a cuentas bancarias. Una vez que él ya está allí, de ahí, de esas cuentas particulares del señor Francisco Rodríguez Arteaga, gastos operativos de la Presidencia de la República, salieron 131.970.000 dólares. Este dinero fue retirado en efectivo por el señor Pablo Gómez. Podríamos decir que esta sería una segunda fase con el Banco Hipotecario del primer caso saqueo público. Bueno, hay por ejemplo 8 pericias. Estas pericias indican que ninguno de estas cuentas del señor Francisco Rodríguez Arteaga cumplió con la normativa que tienen que estar cumpliendo todos los sujetos obligados. La audiencia inicial en este caso se espera que se desarrolle el próximo martes 27. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Tenemos buenas noticias porque llegó a nuestro país el tercer lote de vacunas contra el COVID-19 provenientes de la farmacéutica china Sinovac. Medio millón de vacunas contra el COVID-19 llegaron a El Salvador. Estas forman parte de las 2 millones que el gobierno ha comprado a la República Popular de China. Con esto se viene a reforzar aún más la segunda fase del plan de vacunación que es impulsado a nivel nacional. De los cuales, pues por supuesto, ha sido dos de ellos una adquisición nacional, más el donativo de 150.000 vacunas, con lo cual ahora estamos teniendo en el territorio 1.650.000 vacunas de Sinovac, la vacuna Coronavac. En este momento estamos observando cómo llega a nuestro territorio esas 500.000 dosis que nos va a permitir seguir en la expansión de esta estrategia de vacunación que ha sido tan importante y, por supuesto, dándole la protección a la población salvadoreña. China es y será siempre un buen amigo y socio confiable de El Salvador. Está dispuesta a continuar trabajando junto con la parte salvadoreña para combatir la pandemia, profundizar los intercambios en diversas áreas. De acuerdo al titular de salud, son al menos 9 millones de dosis que tienen como meta el gobierno en adquirir. Para garantizar tener esa inmunidad colectiva y que los efectos negativos de la pandemia vayan disminuyendo. Ahora, en los primeros 6 lotes estábamos totalizando cerca de 1.360.000 vacunas. Por supuesto, esto se suman 500.000 vacunas más, con lo cual estaríamos cerca de alcanzando 1.860.000 vacunas, con lo cual, pues por supuesto, tenemos la facilidad de que contamos con la vacuna, con los lugares de la aplicación y con los procesos para poder aplicar esa vacuna y, en efecto, seguir haciendo crecer esta estrategia tan importante. Desde el 17 de febrero que ingresó el primer cargamento hasta la fecha, han sido 7 lotes los que se han recibido de vacunas. Esperan que en las próximas semanas continúen llegando aún más. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Vamos a revisar ahora cómo están las estadísticas que a diario se actualizan en el sistema que está establecido por las autoridades del gobierno. Ahí lo tiene usted. En total ya son 698.569 dosis de vacuna que se ha aplicado, pero
674.495 personas ya se les aplicó la primera dosis y ya hay 24.074 personas que recibieron incluso su segunda dosis. Es decir, estas personas ya están inmunizadas. Sin embargo, el llamado de las autoridades es a no bajar la guardia, a seguirnos cuidando, a utilizar siempre la mascarilla, el lavado constante de manos y el uso de alcohol gel para evitar un contagio. De igual manera, tenemos ahí la cantidad de personas que siguen resultando positivos a COVID-19. Ahí lo tiene usted. Hasta la fecha son 68.468 casos positivos, de los cuales 64.405 son personas que afortunadamente se han recuperado. Pero muy importante, el llamado de las autoridades es a no bajar la guardia, incluso para las personas que ya recibieron su segunda dosis de la vacuna. Vamos a cambiar de información y vamos a hablar de lo que está ocurriendo al interior de la Asamblea Legislativa, porque el fiscal general Raúl Melara habló sobre este tema. Aseguró que las investigaciones continúan sobre los sobresueldos y las plazas fantasmas. Melara reiteró que todo funcionario, ya sea saliente o entrante, será investigado por la institución. Tema de sobresueldos, hay investigaciones abiertas. En el tema de las denominadas plazas fantasmas también hay una investigación abierta en la cual hemos coordinado con CICIES para que nos brinde cooperación y asistencia técnica para poder tener mejores resultados. Y el mensaje es claro: si hay corrupción en esta administración o en anteriores administraciones de la Asamblea, lo vamos a procesar. Y este 1 de mayo asume la nueva Asamblea Legislativa y en ese contexto la Iglesia Católica señaló algunos temas que esperan sean retomados por parte de los diputados. El pueblo salvadoreño ha sido burlado de parte de sus legisladores. La Iglesia Católica, a través del arzobispo de San Salvador, recriminó que la Asamblea Legislativa, que está por terminar su periodo, no ratificó las reformas constitucionales sobre el reconocimiento del derecho humano al agua y su saneamiento, así como el reconocimiento del derecho humano a la alimentación adecuada. Pedimos a esta nueva Asamblea, la que tomará posesión próximamente, que rompa ese juego perverso y ratifique esas reformas, puesto que las mencionadas reformas no son sino solo el reconocimiento de derechos fundamentales, inalienables e inherentes a la condición humana de las personas. De más está decir que hemos lamentado que no se aprobaron esas leyes y que no vimos un interés real de proteger los intereses del pueblo. Hay muchas deudas, como la ley de reconciliación también. Ante los inminentes cambios a partir del próximo 1 de mayo, Escobar Alas se refirió también a 3 artículos de la Constitución de la República que cataloga como injustos. Se trata del artículo 85 referente a que solo por medio de partidos políticos se puede optar a cargos públicos. También señala el artículo 236 sobre el fuero político para no responder por delitos cometidos y el artículo 240 sobre la prescripción de delitos de actos de corrupción. Y sobre todo, más grave todavía que eso, el artículo 240, que favorece la corrupción totalmente, cuando establece la prescripción de los que han cometido el delito de enriquecimiento ilícito con los bienes del Estado, que después de 10 años ya nadie los puede juzgar. ¿Cómo es posible que la Constitución diga eso? El arzobispo de San Salvador cerró su intervención haciendo un llamado a la población salvadoreña para que sigan el proceso de vacunación del Ministerio de Salud. Pero esa es una deuda que maquiavélicamente dictaron una ley en el pasado, solo para favorecer al gran capital. Para Carlos Gómez, la no aprobación de la Ley General de Aguas es otra deuda de la actual legislatura. Señala que en muchos municipios no llega el vital líquido por la falta de una ley que beneficie a todos. Puntos fuertes serían lo que son la ley del agua
porque es una necesidad que todos los salvadoreños pues necesitamos y tenemos. Hay lugares en los cuales no hay, la cortan rápidamente, pasamos días sin abastecimiento. Para otros salvadoreños, la principal deuda que dejan los diputados salientes es que se olvidaron de aumentar el salario mínimo. Nos dejaron a un lado, principalmente pensaron en que le iban a subir el sueldo ellos mismos, que querían aumentarle a su seguridad. Entonces, por estar pensando solo en ellos, dejaron afuera toda la población, todo el ciudadano, que no se pusieron a pensar que nosotros como ciudadanos los pusimos donde están, porque nosotros fuimos quienes les dimos su voto. El abogado Nahum Martínez, la deuda histórica que dejan los actuales diputados es una verdadera ley de reconciliación nacional y es el gran reto para la nueva legislatura. Pasó todo el periodo de esta asamblea y nunca tuvimos una verdadera ley de reconciliación, una verdadera ley que permita, como ya lo decía hace un momento, tener una reparación integral para todas las víctimas del conflicto, conocer la verdad en todos los aspectos y en todas aquellas situaciones que afectaron derechos humanos de todas las personas involucradas, pero sobre todo de la sociedad civil. En el área de combate a la corrupción, Martínez señala que se debe de aprobar una ley de lavado de dinero y activos, una nueva ley contra el enriquecimiento ilícito y una ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. La juventud espera que con la llegada de los nuevos diputados se les abran mejores oportunidades que permitan mejorar la economía familiar. Al menos nosotros de parte de los jóvenes universitarios esperamos una mejor oportunidad, una mayor oportunidad para empleo, ¿verdad? Y pues no sé, que nos ayuden un poco en ese ámbito, ya que necesitamos ayudar a nuestros hogares, ya sea de una manera u otra. Bueno, pues esperaríamos de que a la hora de buscar nuestro primer trabajo como recién graduados de la Universidad de Bachiller nos pidieran un poco menos de requisitos para poder trabajar, ya que no contamos con la experiencia necesaria. Sería bueno que los requisitos fueran menos para empezar a poder trabajar y ganar la experiencia en el trabajo. A partir del 1 de mayo, el Partido Nuevas Ideas tendrá mayoría calificada dentro del Pleno Legislativo. La población espera a la brevedad la solución a estas problemáticas y cambios que permitan llevar al país por un mejor rumbo. Eric Alfaro, Noticiero Hechos. Y las autoridades de la Universidad de El Salvador realizaron el lanzamiento de la convocatoria para nuevo ingreso 2022, proceso que iniciará el próximo 3 de mayo, donde los estudiantes que finalizarán su bachillerato podrán ingresar a la página web de la universidad para iniciar sus trámites de ingreso. Se espera un aproximado de 30,000 aspirantes debido a la gratuidad para todos los estudiantes de pregrado. El bachiller que va a salir durante este año, se va a graduar a finales de este año, deberá realizar el proceso de ingreso a la Universidad de El Salvador desde el mes de mayo de este mismo año, es decir, sin haber culminado su bachillerato. Y queremos también utilizar las herramientas virtuales, las herramientas comunicado debido a diversos casos que se han presentado de peligro en este sector y diversas colonias aledañas, y hacen un llamado a los feligreses que visitan esta iglesia y también para todos los residentes de este sector a tener precaución debido a que se han presentado casos de personas que han sufrido de asaltos y diversas situaciones donde incluso se han intentado llevar a niños y personas, también mujeres en este sector. Dicen de que grupos no identificados se mueven en vehículos que están polarizados e intentan secuestrar a estas personas con el fin de solicitar un rescate. Hablamos con los habitantes de este sector y también personas que transitan seguido por esta zona y nos dijeron lo siguiente, escuchemos. Sí, yo creo que sí, te he oído decir que está peligroso, de que se han convertido en un carro, dicen que llevan los niños, a ver. Tiene quizás como un mes más o menos de que se ha empezado a escuchar cosas así, y de una persona bastante cercana, porque yo de acá vivo aproximadamente como a 15 minutos, que venían pasando ya horas tarde y que gracias a Dios venían pasando por el lugar cuando vieron que estaban forcejeando con una muchacha. Y mi hermano venía con mi cuñada y él se detuvo el carro, puso las luces altas y trató de ayudar.
De acuerdo a las personas que transitan por este sector, también la colonia Santa Marta y Lomas del Río, ahí también se han presentado casos similares. Escuchemos. Anoche es algo solo. Generalmente este espacio no hay tanto carro parqueado, pero sí es bastante solo. A veces esa lámpara de ahí no funciona. Sí, se ha escuchado bastante de ese sector y del lado también conocido como la colonia San Francisco, que es de la plaza de Ciudad Delgado, de donde antes era el Pardón, como que va buscando hacia la colonia Santa Marta. Esta calle también se ha puesto bien peligrosa. Bueno, compañeros, es parte de la información que tengo para compartir con ustedes hasta este momento. Por supuesto, los detalles se los estaremos presentando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Hacemos un breve recorrido por lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Este lunes Costa Rica reportaba solo 29 camas disponibles en la unidad de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19. Vamos a hacer un contacto con el periodista Kenneth Rojas, quien nos informa desde ese país. Adelante, Kenneth. Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarlos. Un dato verdaderamente preocupante fue el que emitieron las autoridades de salud de nuestro país el sábado anterior, cuando se dio el más reciente informe sobre COVID-19 en territorio nacional. Ese día se hizo referencia a que en tan solo 24 horas nuestro país registró 1.830 casos positivos por COVID-19, la cifra más alta desde que inició la pandemia en territorio nacional. Además, eso genera también una doble preocupación que tiene que ver con la ocupación actual de las camas en unidad de cuidados intensivos. Cerca de 300 de estas camas están a hoy ocupadas por pacientes con COVID-19, mientras que hasta el corte que se dio esta mañana de lunes se registran apenas 29 camas disponibles en unidad de cuidados intensivos, tanto camas para pacientes severos como críticos. Esto es parte de lo que explicaron las autoridades de salud de nuestro país el sábado anterior. La capacidad máxima a la que vamos a llegar es 359 camas de cuidados intensivos. Esa capacidad máxima depende de que esas camas no se estén utilizando con otros pacientes que tengan otras enfermedades. Si ocurre un accidente de tránsito grave, ya no va a haber campo para poder darle atención a esos heridos que se logren rescatar. Y en eso yo les he pedido a mi familia, a mis amigos, manejen con el triple de cuidado actualmente. Porque si hay un accidente grave, que a veces no es por impericia o por irresponsabilidad propia, ¿verdad? A veces es ajena, no está garantizado que se le puede dar esa atención. En esa conferencia de prensa el sábado anterior también se anunció que la restricción vehicular sanitaria se comenzaría a aplicar a partir de las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana a partir de este martes y hasta el 16 de mayo. Hasta hoy, esta restricción comienza a las 11 de la noche y esta fue la única medida restrictiva que anunció el gobierno con el objetivo de tratar de mitigar la cantidad de casos positivos por COVID-19 en territorio nacional. Es el momento de quedarnos en casa, de no salir, de cuidarnos entre todos. Hago un llamado muy respetuoso como médico, como cirujano, a todos los líderes comunales, religiosos, políticos, sociales, a las jefas y a los jefes de hogar, para que estemos más unidos que nunca, para que evitemos entre todos el contagio. Desde San José de Costa Rica, este es un informe de Kenneth Rojas para la Red de Noticias Salvavisión. Muchas gracias por compartirnos el reporte. Buenas tardes. Y en Guatemala avanza la vacunación y las medidas para frenar el incremento de casos debido a las nuevas cepas que circulan en el país centroamericano. Saludamos a nuestros colegas de la RNA que nos tienen más información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un saludo hasta El Salvador. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, en las últimas 24 horas se han practicado 3.222 pruebas de COVID-19. De estas se ha logrado confirmar un total de 391 casos nuevos en nuestro país. A la fecha, la pandemia del nuevo coronavirus ha hecho que 221.698 guatemaltecos se hayan contagiado. Según las cifras oficiales, hay un total de 17.631 casos activos.
Hasta el momento las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social también han indicado que 196.657 guatemaltecos se han recuperado del COVID-19. La letalidad de este virus en Guatemala es de un 3.3% y a la fecha 7.410 guatemaltecos han perdido la vida a causa del nuevo coronavirus. Sin embargo, las autoridades de salud se han mostrado positivas, puesto que ya este día sale de Rusia el cargamento de la vacuna Sputnik V, con lo que esperan se empiece a inmunizar a al menos 100.000 personas de la tercera edad. Los últimos registros con los que se cuenta es que hasta el pasado viernes más de 62.000 personas mayores pues han logrado registrarse para recibir la primera dosis de esta vacuna. De momento estas son las estadísticas sobre el COVID-19 en Guatemala. Con imágenes de Beto Andrino, reporta Jensi López. Jensi, muchísimas gracias y buenas tardes para ti. Y a partir de hoy la población de Perú deberá utilizar doble mascarilla para poder ingresar a los establecimientos de alimentos y medicinas del país. Una medida contemplada como opcional en marzo y que ahora ha adquirido carácter obligatorio. El decreto también establece que el Ministerio de Salud realizará una vigilancia epidemiológica intensiva a final de identificar cualquier incremento de casos localizados de personas afectadas por el coronavirus y además tomar medidas inmediatas de control. Perú reporta un incremento de 3.861 casos en las últimas 24 horas, por lo que el número total de personas infectadas llega a 1.754.150. Y el expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, enfrenta una nueva solicitud de antejuicio, pero esta vez es promovida por la Fiscalía contra la corrupción del Ministerio Público. Jimmy Morales es acusado de los delitos de abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución, derivado a sus afirmaciones del 27 de agosto del 2017. Declaró non grato al entonces jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez. Por la posible comisión de ilícitos penales relacionados al abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución, derivado de las declaraciones que el mismo efectuó públicamente, en las cuales se refirió a la declaratoria de non grato del comisionado Iván Velázquez. Según el Ministerio Público, el exgobernante podría haber violentado los artículos 182, segundo párrafo, y 194 de la Constitución Política de la República, el artículo 6 de la Ley del Organismo Ejecutivo y el artículo 12 del acuerdo suscrito entre la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y el Estado de Guatemala, relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Actualmente, el expresidente goza de inmunidad porque inmediatamente después de entregar la presidencia el 14 de enero de este año fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano, pero Castillo explica que si el juez a cargo encuentra las razones suficientes, esa inmunidad podría ser retirada para enfrentar el proceso. La CICIG funcionó en Guatemala desde diciembre del 2006 y fue disuelta el 3 de septiembre del 2019, durante la administración de Jimmy Morales. Si el antejuicio procede, Morales se sumará a la lista de expresidentes guatemaltecos que han enfrentado a la justicia, como Otto Pérez Molina, Álvaro Colón y Alfonso Portillo. Para Noticiero Hechos, Brenda Alas. ¿Y tú? ¿Ya comenzaste a ganar en grande? No, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Es muy sencillo. Solo tienes que registrarte en dale.sb. Recuerda ingresar el código promocional a RSM para ganar $10 gratis. Y listo. Así es, apuéstale a dar con dale.sb, la Lotería Nacional de Beneficencia. Vámonos a la pausa. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde el doctor Mauricio Rodríguez. Él es profesor de la Facultad de Medicina y además es vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19 en México. Un gusto saludarle, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hola, Celida. Muy buenas tardes. Saludos al auditorio.
Gracias por invitarnos. Al contrario, gracias a usted, doctor, por su tiempo. ¿Cuál es la situación en este momento en México sobre el COVID-19 en cuanto a las estadísticas que comparten las autoridades? Pues en México estamos en una etapa particular porque salimos hace algunas semanas de haber tenido una ola muy intensa durante el mes de enero y febrero, que después comenzó a bajar y a bajar de manera sostenida, y ahorita llevamos ya a nivel nacional en general varias semanas con una disminución de la actividad epidémica, pero al mismo tiempo tenemos 10 estados, México está compuesto por 32 estados, tenemos 10 estados en los que ya vuelve a haber un incremento de la epidemia. Entonces estamos como en algunas partes que comienza lo que podría ser una tercera ola, y en otras partes que sigue disminuyendo, al mismo tiempo que avanza la estrategia de vacunación y que también se van reabriendo algunas de las actividades en los diferentes estados, en las ciudades también. Hablemos de esa estrategia de vacunación, usted ya lo mencionaba. ¿Cómo va este proceso? ¿En qué etapa se encuentran en este momento? ¿A quiénes están vacunando? Sí, pues México empezó desde el 24 de diciembre a vacunar. La primera etapa fue al personal de salud que estaba directamente en los hospitales que se identificaron como hospitales COVID, que son los que fueron sitios específicos en todo el país, que estuvieron atendiendo básicamente de manera exclusiva pacientes con COVID. Después se comenzó a abrir la vacunación a adultos mayores de 60 años, dependiendo de los estados, dependiendo de algunas circunstancias ya locales. Se comenzó a vacunar a los adultos mayores. En uno de los estados, que es el estado de Campeche, también desde principio de año se vacunó al personal educativo de las escuelas, también porque ahí tenían muy buen control de la epidemia y entonces estaban probando a ver si con la vacunación del personal se podría reabrir. Ahorita va comenzando, por un lado falta mucho personal de salud de vacunarse, sobre todo personal de primer contacto de consultorios de barrio, de consultorios de especialidades, psicología, odontología, todo esto. Y además, ya empezó desde hace ya varios meses la vacunación a adultos mayores. En algunos ya se completó el esquema. Justamente en estas semanas estamos completando esquemas en la ciudad, cuando menos en la Ciudad de México, de los adultos mayores. Y ya se empezó a vacunar en varios estados al personal educativo, a las personas que están en las escuelas, también pensando en que pudiéramos regresar. Ahí llevamos alrededor de casi 15 millones de dosis de vacunas aplicadas y estamos utilizando las vacunas de Pfizer, la vacuna de CanSino, que viene de China, la vacuna de AstraZeneca, que ha venido ahorita de 2 lugares, de Estados Unidos y de India, y vamos a tener producción local, la vacuna Sputnik de Rusia y la vacuna Sinovac también de China. Doctor, hay una situación que preocupa muchísimo y ya no solamente estaría ocurriendo en México, sino que también se habría detectado por lo menos en un país más. La farmacéutica Pfizer ha dicho que habría encontrado algunas vacunas falsas. ¿Qué información se tiene al respecto y cuántas personas habrían sido, digamos, vacunadas con esta vacuna mal etiquetada o qué fue lo que ocurrió? Sí, en México las autoridades del estado de Nuevo León, que fue donde ocurrió esto, y las autoridades federales dieron aviso desde febrero que había pasado, que se había encontrado esto en una clínica en Monterrey, en Nuevo León. Se había encontrado que habían estado vacunando al parecer a 80 personas que recibieron unas dosis de vacuna de Pfizer falsa. Con eso comenzó una serie de investigaciones y recientemente se concluyeron y se vio que sí, que en efecto eran unas dosis falsas, probablemente de unos viales que venían de Estados Unidos, que se habían terminado de usar en Estados Unidos o que se habían alterado las etiquetas desde los Estados Unidos porque los lotes no correspondían
con los lotes que están ingresando al país. También pudo haber sido que se hicieran aquí en el país las etiquetas o algo así, pero cuando menos el número del lote era lo único que era distinto, y eso provenía de otro lado. Solo fue ubicado este problema en una clínica privada en la ciudad de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, y se identificó a las personas y se tomaron las medidas para vigilar y esto. Además de eso, parece que también se encontraron unas dosis de vacuna Sputnik falsas también en una avioneta en Campeche. Y pues además de eso no hemos tenido como noticia de cuando menos pública de que haya problemas con las vacunas que se están utilizando. ¿Cuál es su percepción, doctor, del esfuerzo que están haciendo en este momento las autoridades para contrarrestar una situación a la que nos vemos enfrentados todos los países, la pandemia del COVID-19? Bueno, es un fenómeno sin precedentes en el mundo. Cada país está haciendo frente con lo que tiene y con lo que no tiene. México tiene algunas características que lo han hecho particularmente vulnerable al daño del COVID. Uno es en parte la fragmentación del sistema de salud. Tenemos muchas instituciones involucradas en la atención de la salud y eso hace muy compleja la implementación de las intervenciones. Pero al mismo tiempo tenemos pues una de las poblaciones con mayor obesidad, con más diabéticos, con más hipertensos y un gran número de población que no tiene cobertura de seguridad social, que no tiene acceso a los servicios sanitarios, que no tiene facilidad para atenderse. Todo esto ha ido complicando de poco en poco la situación. Estamos al lado de los Estados Unidos, que han tenido una epidemia fuertísima y que ha estado siempre participando hacia acá, hacia México. Entonces, pues están haciendo un esfuerzo todas las instituciones. Desde luego, pues se necesita que la sociedad colabore, que la sociedad sea parte de la respuesta, que haya obediencia social, que haya participación activa. También ya duró mucho este problema, entonces pues ya la gente ya no sabe ni qué hacer, ¿no? Ya se cansó, ya salió, ya entró, y estamos pues en una situación sin precedentes que tenemos que terminar cuando menos esta etapa crítica, vacunar lo más que se pueda y seguir adelante. ¿Cuáles a su juicio fueron las principales fallas que se cometieron en México? Usted mencionaba un tema sanitario que creo que vivimos la mayoría de los países latinoamericanos con altas estadísticas de personas, digamos, con hipertensión, con obesidad, que solamente eso ya es una predisposición a padecer y a tener complicaciones por COVID-19, pero también pues hubo llamado por parte de las autoridades. Inicialmente recuerdo yo que no se hacía el llamado, por ejemplo, para el uso de la mascarilla, que ha demostrado ser una de las medidas más eficaces también para el control de la pandemia. Sí ha habido algunos pues contratiempos, problemas, incluso ciertas contradicciones en el proceso de comunicación, tanto de la parte local como de la parte federal, incluso la comunicación a veces con los gobiernos estatales, reforzar mensajes, digamos, actuar en consecuencia. Creo que ha habido ahí pues como una batalla innecesaria entre discutir la utilidad del cubrebocas o mejor ya promover directamente el uso. Sí hubo un retraso en la implementación de ese mensaje. Hasta cierto punto no se hizo correctamente ni enfáticamente, y también ha habido un problema en la comunicación de la epidemia en general, porque pues algunas cosas se trabajan como a nivel nacional, pero otras a nivel local de las epidemias locales, y eso ha complicado también el asunto. Se necesita desde luego la coordinación de todos, que no se politice, que no se polarice, y que la comunidad esté también accediendo a esto. México estaba en una situación particularmente, pues, digamos, peculiar, porque acababa de haber un cambio de gobierno que estaba acomodando algunas cosas de manera muy drástica en comparación con los gobiernos previos, y la sociedad estaba muy polarizada.
La sociedad estaba prácticamente dividida a favor o en contra del gobierno, y entonces esto dificultó la comunicación de los riesgos, dificultó la respuesta de la sociedad, dificultó varias de las cosas que han ido ocurriendo durante la epidemia, además de que, pues como ha sido un problema a nivel mundial, pues también hemos tenido pues desabasto de productos, hemos tenido problemas pues derivados justamente del nivel mundial del fenómeno. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo, por acompañarnos en este espacio y contarnos un poco sobre cómo están viviendo esta situación en México. Como lo mencionábamos, pues es una situación que lamentablemente estamos viviendo todos los países, y los países con menos recursos pues tienden a sufrirlo más. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor. Con mucho gusto, Celida. Saludos al auditorio, saludos por ella también. Igual, feliz tarde. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en minutos con más de Noticiero Hechos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Esta es la última semana de trabajo para la actual legislatura. La periodista Ileana Leiva se ha trasladado a la Asamblea Legislativa para conocer cuáles son los temas que quedan pendientes en las comisiones y qué deberán retomar los nuevos diputados. Ileana, adelante, coméntanos. Buenas tardes. Así es, prácticamente hoy ha sido el último día de trabajo para las comisiones de la Asamblea Legislativa. Ante este panorama, los legisladores han explicado cuáles han sido esos temas en los que se alcanzaron acuerdos y cuáles también quedan pendientes para la próxima legislatura. Hoy estaba previsto que se instalara la Comisión de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos, Reformas Electorales y Constitucionales y también la de Asuntos Municipales. Escuchamos parte de las declaraciones del informe que han brindado los diputados. Son 138 reuniones de salud durante los 3 años, incluyendo todos los días y los meses de la pandemia. Son 9 leyes aprobadas en la comisión, y luego me fui de emergente a la comisión de puntos constitucionales, donde se iba a tratar el tema de la ley especial para la protección integral de personas periodistas. Lastimosamente el quórum se quebró con la ausencia de la diputada del PCN y del diputado independiente. De los legados más importantes que dejamos es una ley para contención del COVID-19, una ley de trasplantes y donaciones de órganos, tejidos y células, y una ley para la prevención, control y atención de los pacientes con cáncer. Ampliar derechos de la población, sobre todo de la población más vulnerable, más expuesta, con mayores precariedades, y por lo mismo hemos impulsado una serie de iniciativas a lo largo de este periodo que conducen a mejorar, ampliar los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Los diputados también han reaccionado ante la falta de una comisión de traspaso de mando para este 1 de mayo. Además, el grupo parlamentario del FMLN ha explicado que ellos sí se harán presentes. Ya verán cómo se hace, ¿verdad? Porque realmente nosotros nos vamos a hacer presentes, el primero, ¿verdad? Nuestro grupo parlamentario. Pero sí, ya tienen todo dicho y hecho cómo lo van a hacer, ¿verdad? Ya es cosa de eso, solo se podrá saber exactamente el 1 de mayo. Y no hay comisión de traspaso, nada de eso aquí. Y todo lo van a ir a averiguar en la institucionalidad, en todas las dependencias que hay, que van a rendir los informes, me imagino, ¿verdad? Es una situación bastante disruptiva, diría yo, porque rompe no solamente el aspecto legal, sino que lo que ha sido la tradición de respetar el reglamento interior para la instalación. Yo estoy cerrando 7 periodos como legislador y por primera vez me encuentro con eso, pero bien, habrá que esperar ese 1 de mayo, la forma como lo van a hacer. Este 30 de abril finalizan labores los diputados de la actual legislatura. Sin embargo, mañana a las 11 se tiene prevista la última sesión plenaria y hay muchas expectativas de cuáles aprobaciones podrían realizarse. Es el reporte que tengo para ustedes. Regreso la señal. Feliz tarde.
Feliz tarde para ti también, Indiana. Muchas gracias por compartirnos la información y por supuesto que nos vamos a mantener atentos a lo que va a ocurrir en la Asamblea Legislativa. Vamos ahora con Graciela Rajo, que tiene importante información para todos nosotros. Hermosos arrozales, tierras de bendición para cientos de familias en Zapotitán, Ciudad Arce. Por años, por décadas, aquí se ha trabajado incansablemente. Cada temporada está llena de proyecciones. Pues para mí pues significa una gran alegría porque realmente somos parte de los que abastecemos mucho, ¿verdad?, al país, del producto en la ciudad, pues, ¿verdad? Son guerreros en todo el sentido de la palabra. Hombres y mujeres que en estas propiedades han encontrado cómo salir adelante honradamente. Sin embargo, en la actualidad, muchos están atravesando un duro y triste episodio. Víctor Ventura es un ejemplo claro. Tiene 65 años de edad y este día se reunió con un pequeño grupo de productores de arroz para contarles una noticia que lo embarga. Le quitaron las tierras que utilizaba para trabajar, porque no pudo cancelar una deuda que adquirió. Situación dura porque se ha quedado usted sin... Sí, sin trabajar, pues sí, el dinerito es poco, pero no sirve para medio ir haciendo algo. Es que aquí estamos esperando. La situación se salió de sus manos y en todo esto hay un tercero involucrado. Víctor sostiene que no canceló la deuda porque la empresa a la cual le vendió su anterior cosecha de arroz no le pagó. Desde hace varios meses le tiene retenido el dinero que se ganó trabajando estas parcelas. Parcelas que no podrá rentar más. Situación que podrían experimentar otros productores que han puesto el grito en el cielo. También vendieron sus cosechas y no quieren pagárselas, a pesar que han pasado varios meses desde el día que hicieron la entrega. En el caso mío de Utualito, yo ya llevo 7 meses de adeuda. Ese es un problema que emocionalmente se los está acabando la virtud del trabajador del campo en lo que es la agricultura. ¿Por qué? Trabajo, tengo poco rendimiento por las malas calidades de semilla que tenemos. Trabajamos 5 meses para cosechar y los tiramos 7 meses para que los paguen, entonces prácticamente tenemos un año de retraso. Y para seguir evolucionando como agricultor, se los están acabando todas las alas. Es un problema que están atravesando cientos de productores, y no solo de Zapotitán. De diferentes departamentos han mostrado preocupación porque siguen sin recibir el pago que se ganaron. Lo peor de todo es que tienen deudas y los intereses van en aumento. Por si fuera poco, algunos tienen encima una nueva cosecha que podría ser no comprada, por lo que temen haber invertido por gusto. Las proyecciones que tenemos para este año, para esta cosecha actual, son de mucha incertidumbre, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no sé si sembrar ahorita o no sembrar, pues, porque no sé si lo voy a vender mi cosecha, ¿verdad? Entonces estamos ahí si sembramos o no sembramos. Sostienen que han mantenido reuniones con las empresas deudoras, pero han caído en saco roto. Incluso el gobierno ha tratado de mediar para que los productores reciban los pagos correspondientes, pero no se ha logrado nada. Temen que este año la situación vaya de mal en peor y lleguen al punto de no producir la cosecha de invierno, lo que significaría además el cese de varias oportunidades de empleo en estas zonas de producción. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Hechos del Agro.
fin de semana en el que estuvimos muy atentos también de esta premiación. Así es, e incluso le invitamos a que puedan ver algunas de estas películas. Yo le contaba a Célida que ya vimos Mi Maestro Pulpo. Está buenísima. 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 Así nos despedimos nosotros. Muchísimas gracias. Será hasta mañana. Feliz tarde.